Siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que sufre cuando sufres. Un amor que ríe cuando ríes. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta. Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 28 de enero de este año 2022. Amanece un nuevo día que nos concede nuestro Padre Celestial. Levantamos nuestra oración, movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Es Jesús quien nos da la confianza. Pedid y se os dará. Todo lo que pidan en oración, el Padre se los concederá. Señor, gracias por este nuevo día, porque nos permite llegar al final de esta semana. Eres tu Señor quien nos ha asistido con la fuerza de tu amor. Tu vida, Señor, nos empuja a ser fuertes. Tu vida está en la comunión de la Eucaristía. Tu vida es la gracia que hoy anhelamos y que nos hace falta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas, tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios es realmente la preocupación de Jesús que sea anunciado y conocido. Y hoy lo debemos entender que el reino de Dios tiene que ver con la vida interior, con la vida del corazón. Cuando una persona procura la amistad con Dios, cuando un verdadero creyente está celoso de la gracia para no perderla, allí está creciendo el reino de Dios. Cuando una persona prioriza la amistad con el Señor más que cualquier otras cosas, allí sucede la obra de Dios, el misterio de la gracia, porque solo el Señor sabe hacer fuertes a quienes, movidos por su Espíritu, quieren perseverar en los caminos de sus planes. La primera lectura de hoy nos está hablando precisamente de ese rey querido por Dios, de David. Hoy David cae en pecado
El pecado es una realidad espiritual que todos los días toca a la puerta del corazón de la persona. El que cree se aferra en fe a Dios para combatir el pecado, porque no nacimos para vivir una vida en el pecado, nacimos para la gracia. Sin embargo, hay quienes deciden llevar su vida en un hábito de pecado, como algo normal, como algo que representa parte de su creación, cosa que es mentira. Dios no nos creó en el pecado. David es ese rey que ha dado respuesta a Dios de una manera muy generosa. David se ha dejado tomar por el Espíritu. Hoy está en el esplendor de su reinado, pero ese hombre que desatiende sus deberes, ese hombre que acaricia el ego dando rienda suelta a sus gustos, ese hombre hoy le falla a Dios. Salió a la terraza, vio una mujer muy bonita que se bañaba, preguntó quién era, había pleno conocimiento quién era la mujer. Por eso su pecado es grave, su pecado no pudo ser disculpado, su pecado le fue imputado. Le dijeron, es Betsabé, la mujer de Urías elitita, y aún sabiendo quién era y que estaba comprometida, la mandó llamar para acostarse con ella. Cosas de la misma vida, de la misma parte del desorden del pecado. Ella estaba pasando los días de su purificación, de su regla, y ha quedado embarazada. Y en un acto vil, cobarde, él manda llamar al esposo de Betsabé para que él se acueste con ella y así quede limpiado su pecado. El hombre es más temeroso que David. Urías dice, jamás me acostaré con mi mujer mientras el arca esté fuera de Israel, mientras el arca esté fuera de Jerusalén. Y pues, hermanos, el mismo David se encargó de consumar un triple pecado. Allí donde el Señor no es nuestra prioridad, allí donde la ley de Dios es saltada o donde la ley de Dios es infringida, allí sucede precisamente la obra del maligno, la obra del pecado. David ha pecado mandando una carta al mismo Joab diciéndole, coloca al Urías elitita en las primeras filas. Sé que no es de los mejores soldados, pero dale el puesto de un soldado de primera categoría para que cuando ataquen los enemigos, él sea el primero que caiga. El pecado pervierte, el pecado lleva sobre todo a hacer aquello que nunca creíste en tu vida realizar. Después viene el dolor, después viene el sufrimiento, sobre todo porque el demonio asiste a quienes en el pecado quieren ocultarse y tapar sus obras. Pero llega un momento en que tan grande es el amor de Dios que el Señor saca a flote el pecado, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El Señor luego le revela el pecado que David ha cometido, se lo revela al profeta Natán, y Natán hace la denuncia de lo que el mismo David ha tenido en lo oculto. Qué grande es el amor de Dios cuando nos rescata de esa conciencia cauterizada, es decir, cuando el amor de Dios nos rescata de esa conciencia que ha perdido la noción de pecado. Por eso es tan especial el Evangelio de este día, cuando se nos habla de que el reino de Dios comienza en lo pequeño. ¿Qué es la gracia?
no la ves, pero es una experiencia que se siente cuando tú oras, cuando comulgas, cuando te confiesas. Ahí está la semilla del reino de Dios que crece en el interior de la persona. La gracia es realmente la manifestación de la presencia de Dios en nosotros. La gracia es un estado donde la mente, el corazón está en paz, está en comunión con Dios. Y por eso Jesús habla hoy en el Evangelio de la parábola de que el reino de los cielos se parece a un hombre que echa una medida en la tierra, una simiente, y que el reino va creciendo sin que el hombre se dé cuenta. Esto está haciendo referencia sobre todo de cómo nosotros tenemos que dar paso a la obra de Dios en nuestra vida. Es el Señor quien quiere que el reino crezca en nuestro interior, porque el reino es gozo en el Espíritu Santo, es amor. Cuando una persona se refugia en lo mundano, se queda en las ataduras del pecado, es porque nunca ha conocido el gozo de Dios, del Espíritu, el gozo de una vida en orden para agradar a Dios. Cuando una persona se queda en el amor mundano, en el amor perverso de lo sexual, de lo desordenado, porque hay un amor que se pervierte en lo sexual y ya eso no es amor. Y ahí es donde tenemos que comprender que el reino de los cielos crece como una experiencia del amor en pureza, en bondad, en bendición. Qué especial hoy la palabra cuando se nos va diciendo que el reino de los cielos se parece pues también al grano de mostaza, y que allí es donde tenemos que descubrir esa misma misericordia de Dios que quiere hacer que el reino crezca dentro de nosotros. Digamos algo así, lo más pequeño en la gracia de Dios puede llegar a ser lo más grande. Por eso no podemos quedarnos en lo que hace la sociedad con nosotros. La sociedad de este momento nos quiere vislumbrar con las apariencias, y hay quienes se revisten de poderosos y quieren mostrar que tienen poder, que son grandes líderes, cuando lo más bello es cuando una persona crece desde lo pequeño, desde lo sencillo, de lo noble. Esa persona nunca caerá, crecerá como los cedros del Líbano, porque ha comenzado de cero, de nada. Hay quienes siempre han mostrado y han hecho elocuencia a los poderes que tienen. Esos pasarán como una brisa de momento. Que el Señor hoy derrame su Espíritu en nuestro interior y nos haga comprender su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y buen viernes para todos.